La medicina forense es una especialidad médica que reúne los conocimientos que son útiles para la administración e impartición de justicia. Hoy tenemos de forense a forense a un especialista en el área de secuestro. De forense a forense, de nuevo un episodio más. Hoy tenemos a un compañero, un buen amigo, médico forense, compañero en la especialidad. En trabajo también nos tocó trabajar algunos años juntos, andar coordinando o descoordinando ahí algunas áreas en un servicio médico forense. El doctor Francisco Alberto Ceballos Rodríguez. ¿Qué tal, doc? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí contigo y que me hayas tomado en cuenta para tu podcast. No, muchas gracias por estar aquí de forense a forense. El doctor Paco Ceballos, como es conocido en el gremio forense, el doctor Ceballos, es médico egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Nicolaita. Posteriormente hizo la especialidad en medicina forense, ahí es donde ya lo conozco yo, como médico forense en el Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Medicina, y él de forense ya tiene 14 años. Pasó por distintas áreas en el servicio forense, desde agencias especializadas en revisar lesionados en hospitales, en certificar detenidos, en certificar otro tipo de lesiones en diferentes agencias. Obviamente también por el área de necropsias. Era un médico en esos años muy activo en la operatividad del servicio y pues donde duró más años fue en el área especializada en antisecuestros. Él tomó una capacitación por parte del gobierno federal en secuestros y es por eso que lo invitamos por su experiencia y pues es un buen amigo. Pues bienvenido, Doc, de nuevo. Esto es una plática de forense a forense y pues siempre para empezar les pregunto, ¿cómo llegas tú a la medicina forense? ¿Cómo, cómo caes de rebote ahí o cuál fue tu experiencia en tu caso? Bueno, pues yo cuando terminé la carrera de médico, pues andaba buscando áreas de oportunidad. En esa búsqueda me encontré con un amigo que me comentó la posibilidad de ingresar allá a la entonces Procuraduría como perito médico. Pues me agradó la idea, fui, realicé un curso de introducción a peritos y el cual lo aprobé. Posteriormente me aplicaron mis exámenes de control de confianza y los cuales, pues, también, fueron satisfactorios. Y ya empecé a conocer en sí lo que es la medicina forense, porque en la facultad de medicina, pues, llevas una cátedra de medicina forense, pero no es al 100% como lo vives en persona, ¿no? Posiblemente tú sabes nosotros como médicos conocemos muchas áreas, por ejemplo, qué hace un urgenciólogo, qué hace un médico internista, qué hace un cardiólogo. Sí, ¿por qué? Porque tú en tu preparación como médico, desde que vas en tercero de medicina, ya empiezas a ir a hospitales y hay más relación con todas esas ramas, pero con la medicina forense no, porque es una rama muy discreta, una rama que no fácilmente puedes ingresar, porque no todo el mundo tiene ingreso a un CEMEFO. Entonces, en esta parte, pues, me empezó a gustar, empecé a ir a cursos, me empezaron a llamar para, asistir a diversas pláticas en casi en todo el país. Entonces, me llamó mucho la atención. Entonces, pues, ya se dio la oportunidad de hacer la especialidad en medicina forense y, pues, la verdad me ha gustado y lo he disfrutado desde el primer momento hasta ahora. Entonces, es algo que, pues, llevo muy puesta la camisa. Algo que me pasó en tu semblanza también es, ahorita actualmente tú eres catedrático, ¿no? De la materia de medicina legal Así, en la universidad de la cual egresamos de la Universidad de Michoacán. sí, con mucho orgullo, Nicolaita. Coladitas, ok. Y das la materia de medicina forense. Exacto, ¿En qué año llevan la materia? en cuarto año.
Okey. ¿Los van a visitar al CEMEFO? ¿Tienen alguna práctica ellos? Por lo pronto no, Okey. no hay un acuerdo para poder visitarlo, pero, se les da los conocimientos en base a nuestra experiencia, ¿no? Y pues, afortunadamente, pues, creo que tenemos una vasta experiencia ya, pues, Muchas imagínate. anécdotas, muchas aventuras que nos tocó. De las variantes de medicina, doctor, de medicina forense, muchos, dan por hecho que la medicina forense uno nada más ve muertos, ¿sí? La asocian, y tú le dices a cualquier persona: "Soy forense", y piensa que ves puros muertos, y no es así. Incluso tú como empiezas tu práctica forense es con más vivos que con muertos, ¿no? Tu práctica era más vivos. En todos las servicios forenses siempre hay un área especializada de legistas o de forenses que son los que revisan a las personas que tienen algún accidente automovilístico, alguna riña, alguna lesión y que están hospitalizados. Eso es lo que tú hacías en los hospitales. Exactamente, inicialmente, pues, a mí me me uní en mi adscripción en la entonces Agencia 17, que era una agencia especializada en todos los hospitales. Esa agencia estaba ubicada en el antiguo Hospital Civil, y de ahí nosotros acudíamos a todos los hospitales de la ciudad a certificar lesionados. Como tú lo dices, eran pacientes que enviaban de todo el estado. Y esos, como aquí en Morelia, pues, obviamente son los hospitales más grandes del estado, pues, nos dedicamos a certificarlos, accidentados, este, personas, que sufrieron alguna agresión física, intoxicados, personas que violentadas por menores de edad, que eran violentados por sus padres, por sus padrastros, por sus cuidadores, ¿sí? Entonces, pues, todas esas cuestiones nos tocaba. Básicamente, tú lo que hacías ahí, y alguna vez me tocó rotar también por esa agencia, y lo que es importante para la investigación es que el médico certifique las lesiones y clasifique esas lesiones, ¿no? En términos generales, que le digas a la autoridad si las lesiones de la persona que estás valorando ponen en peligro la vida, si tardan más o menos de 15 días en sanar. Aquí depende del código, aquí recuerdo que era si requieren o no hospitalización. Si pone en peligro o no la vida, Ujú. si los Las incapacita, pues, sus labores habituales y, si dejan alguna secuela médico-legal. escuela, que esto es dependiendo del código de cada estado. Eso lo tenías tú que determinar al momento de ver a la persona, ¿no? Exactamente, mira, eso es lo que pasa, que en ocasiones había pacientes que nosotros llegamos al hospital, pero a los pacientes los estaban operando. Entonces, en ese momento, pues, no podíamos, hacer una certificación. Nos tenemos que esperar un poquito. Entonces, o había pacientes que los estaban interviniendo, que no todavía no se contaban con los estudios de laboratorio, los estudios de gabinete, que se requieren para nosotros poder dar una conclusión del certificado. Entonces, lo que se hace ahí es hacer un provisional de lesiones, en el cual, nosotros hacemos una clasificación, la cual es provisional y se deja abierta la posibilidad de que si deja o no secuelas médico-legales, ¿sí? O dependiendo ya también por la experiencia que tenemos como médicos, sabíamos si era una lesión que lo iba a incapacitar más o 15 días, o si era una lesión que le iba que le iba a comprometer su vida. Son estos, lo que nosotros emitimos son documentos médico-legales. Está también la figura cuando estás totalmente imposibilitado para emitir este certificado por las cuestiones que dices, a lo mejor lo estaban operando, o a lo mejor cuando tú acudiste estaba en terapia intensiva y no podías tú acercarte ni tener acceso al expediente, pues ahí lo que elabora el médico también muchas veces es un informe en donde dices por qué motivos no puedes realizar lo que te está solicitando la autoridad, ¿no? Exactamente, un informe en cuanto a por qué en ese momento no se pudo realizar esa aplicación, ya que todo lleva un tiempo, ¿no? O sea, te dan un tiempo para entregar los certificados. Ahorita mencionabas de lo que nos impacta cuando estamos en la práctica forense y muchos de los que impactan estando en esas agencias de revisando lesionados son niños maltratados. Y aquí muchas veces lo más grave, ya el solo hecho de tener un niño maltratado, pues es delicado, pero cuando es la misma familia
el clásico síndrome de niño maltratado, que te tocó verlos en niños ahí en vida y también lamentablemente que ya habían fallecido, ¿no? Exactamente. Yo pienso que, bueno, yo soy muy sensible a esa parte, y eran las partes que en ocasiones a mí me duraba tiempo en desprenderme de ese, pues, sentimiento, ¿no? Me tocaron varios, casos de ese tipo. En ocasiones eran sus cuidadores, los maltrataban, eh, se producían traumatismos craneoencefálicos hasta severos y, bueno, el DIF ahí actuaba, se los quitaba, y esos niños obviamente, pues, los mandaba a un albergue. Entonces, en ocasiones también teníamos que ir al albergue a certificar a esos niños, porque para dar seguimiento a esa investigación. El famoso síndrome de niño maltratado, eh, es muy hablado muchas veces, pero no queda establecido cuándo se entablan todos los elementos de un síndrome de niño maltratado. Recordarás que en esos, y lo veíamos en la especialidad, pues son niños que han sido maltratados en múltiples ocasiones, y lo que uno encuentra como forense es lesiones de diferente data de cronología, ¿no? De mecanismos de producción. Sí, exactamente, es ese un examen metódico de toda la integridad corporal para identificar las lesiones actuales y lesiones antiguas. Podemos identificar las lesiones antiguas en forma de cicatrices, sí, que no son usuales de una caída de un niño, sino que son en muchas ocasiones las cicatrices hasta representan la forma, del objeto con que fueron maltratados. Como por ejemplo, ¿qué te tocó ver? Por ejemplo, quemaduras de cigarros, ahí se ve la cicatriz, pues, circular, lesiones como, eh, en ocasiones que hasta les daban con el cinturón, ¿sí? Y, en ocasiones hasta como con un exacto, con un cuchillo les daban también, piquetes a los niños. Se ve también la constitución física, son niños que están en un avanzado estado de desnutrición. Son niños que por su naturaleza están por debajo del peso que deberían de tener. Exactamente, con datos de Mal aseo también muchas veces. exactamente, en la constitución, todo. Sí, por ejemplo, había niños que ya deberían tener una edad en la cual ya deberían de saber leer, tendrían que saber, hacer, diversas cuentas, no lo sabían, ¿por qué? Porque son niños abandonados, son niños que los dejan crecer pues, como ellos puedan. Ujú. ¿Te tocó hacer necropsias de estos mismos niños, síndromes de con síndrome de niño maltratado? Sí, sí me tocó hacer. Sí, ¿Qué sí, encontrabas igual, generalmente, cuál era la causa del fallecimiento? y por lo regular eran traumatismos craneoencefálicos. Golpes en la cabeza. Golpes en la cabeza, o asfixias también. Sí. Y generalmente encuentras fracturas de anterior data, ¿no? Fracturas que a lo mejor, le llamamos que ya consolidaron, en términos coloquiales, son fracturas que ya soldaron, le podríamos decir, pero por sí mismas, no porque les dieron un tratamiento como tal. Sí, exactamente, igualmente al hacer la necropsia, pues, encontramos datos de infiltrados en, pues, la calota, ¿no? Que es la capa superficial del cráneo. Del cráneo, okey. ¿Te acuerdas de tu primera necropsia, doctor? Sí, sí me acuerdo de mi primera necropsia. ¿Esa cuándo fue? ¿Qué te tocó? ¿Cómo fue tu primera necropsia? Sí, fíjate que recuerdo que fue una persona que herida por proyectil de arma de fuego. De inicio, De inicio, sí, para exactamente. quienes no sepan, en general, en el gremio forense, todos le sacamos la vuelta a las necropsias que son por proyectil de arma de fuego, porque sí son un poco más laboriosas que, a lo mejor, otro tipo de causas de fallecimiento. El doctor empezó su debut, entonces, con una persona que falleció por Por proyectil de de arma arma de de fuego. fuego. Y me recuerdo que fueron 5 impactos los que tuvieron. Y igualmente fue con una 45 porque encontramos los proyectiles dentro del cadáver todavía, y esa fue mi primer O sea, tuvo necropsia. las 5 orificios de entrada, no salidas. Eh, Recuerdo que sí hubo como 2 salidas y los demás fueron de entrada. ¿Cómo te impactó esa necropsia? ¿La hiciste normal, o cómo fue ya al terminarla o durante? Pues, al principio, como me tocó hacer también la disección, pues, fue algo, para mí, pues, bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, me empezó a gustar. Entonces, pues, tuve la oportunidad
de empezar con ese tipo de necropsias que son muy metódicas. ¿Por qué? Porque tenemos que, saber, indagar cuál es el orificio de entrada y cuál es el de salida. Y cuando son múltiples proyectiles, pues saber entonces, cuál fue el trayecto de cada uno, ¿no? Y cuál fue el que le quitó la vida. Exacto. Muchas veces la gente piensa que ya para qué le hacen autopsia si es evidente que tiene heridas por proyectil de arma de fuego, pero lo hemos hablado en otros episodios de la importancia de cada uno de los disparos y cómo describas las lesiones y los trayectos del proyectil, porque eso te va a llevar a establecer la posición víctima-victimario. Tú me estás hablando ahorita también que recuperaron proyectiles dentro del cuerpo. Es la única manera que tiene la autoridad ya que tú recabaste los proyectiles, los enviaste a los peritos en balística y ellos determinan qué calibre y si es compatible, por ejemplo, con algún arma que hayan encontrado o casquillos en el lugar, ¿no? Exactamente, y todo esto se usa una metodología muy minuciosa, que se hace una cadena de custodia, las cual, pues, haces una solicitud, las tienes que etiquetar, embalar adecuadamente para que no se vaya a alterar los indicios, se depositan en la bodega de evidencias y posteriormente el perito en balística va y la recoge de la bodega de evidencias, y todo va firmado, o sea, se sabe quién tocó esos, Los famosos eslabones, ¿no? De por exactamente. dónde fue pasando todo esto, cadena de custodia. Difícil, difícil la primera necropsia, siempre, doctor, siempre, siempre es la primera. A nosotros nos tocó, a ti y a mí, un evento que fue nacional. Un evento natural, te recordarás por ahí en el 2010, en la reserva de la mariposa monarca, Exacto. en donde fueron días de muchas lluvias y esas lluvias provocaron deslaves. Y hay varios ahí, pues, municipios, está creo El Rosario, está Angangueo, está toda Purísima. la zona de la reserva de la mariposa monarca. Y esos deslaves pues se llevaron casas, eran ríos de lodo, había muchas personas desaparecidas, alrededor de, si no mal recuerdo ya la cuenta final, había como 80 personas desaparecidas, como 20, más de 20 personas fallecidas. Nos tocó ese evento en común, doctor, y fue difícil en general todo, porque pues es una situación de desastre natural. ¿Recuerdas de ese evento que nos tocó? Sí, sí, cómo no. Pues ahí nosotros tenemos que trabajar conjunto pues era un trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque andaban peritos, criminalistas, fotógrafos, químicos, andaba también la Sedena, sí, personal de, de seguridad pública y igualmente ministeriales. Sí, 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 porque andábamos en la búsqueda de tantas personas desaparecidas. Algo que fue muy, pues, interesante para quien no supieran, en cuestiones de desastres, como fue esa ocasión en el 2010, la autoridad tiene la facultad de dispensar las autopsias, es decir, de no hacerlas por la naturaleza y porque es evidente que los lleva al fallecimiento. Lo que sí le solicitan al médico forense, y es lo que estuvimos haciendo nosotros por allá, es un reconocimiento médico, nada más al exterior, y en base a las lesiones que presentan es que concluyes tus causas de fallecimiento. ¿Recuerdas que en ese entonces así lo hicimos? Exactamente, de hecho nos tocaron Sí. 2 personas, y recuerdas que también la misma gente de ahí de la comunidad nos decía: "Es que aquí vivían 5 personas, aquí vivían 3", y pues teníamos que entrarle también nosotros con palas y picos para poder, quitar escombros y poder, pues encontrar las personas que nos comentaban que estaban ahí en ese momento, o cuántas personas vivían en ese domicilio, y pues esa era nuestra tarea también. Sí, porque había casas que quedaron totalmente sepultadas por lodo, por agua y no se veían, y las personas que vivían ahí, pues, no sabían más de ellas. Sí, 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 ahí recuerdo porque pasamos semanas todavía en esa zona, algunos íbamos y veníamos, pero sí fueron semanas en las que estuvimos por allá. ¿Tú tienes una especialización en antisecuestro, doctor? Que por parte del gobierno federal se te proporcionó. ¿En qué consiste esa preparación? Digo, para quienes no sepan, pues tú eres el médico forense. ¿Qué preparación, para qué le sirve una preparación en antisecuestros a un médico? Bueno, fue una invitación
que me hicieron por parte de la dirección en ese entonces de la Procuraduría. Y, pues sí, obviamente la iba a aceptar porque, pues, es lo que me encanta. Entonces, primero fue un curso de iniciación al delito de secuestro y posteriormente fue el curso de especialización en el delito de secuestro, el cual constó de, pues, 15 días, ¿sí? Y así fue como tuvimos esa introducción para posteriormente se iban a iniciar las WECs, que son las unidades especializadas de combate al secuestro, y cuando se abrió la de Michoacán, pues obviamente fui invitado. Okey. Tú fuiste entonces, el primer médico adscrito a esta unidad de secuestros en este estado. Sí. Okey. ¿Cuál era tu función cuando, reportaban una persona, no sé, secuestrada? ¿Cuál era tu función, específicamente en estas unidades especializadas en secuestro? Bueno, mi función como, era salir a campo y andar, también en las fosas, porque muchas veces no solamente eran en los rescates de las víctimas, sino también había fosas de las víctimas que habían sepultado, y nosotros tenemos que hacer el rescate del cuerpo de una forma, pues, obviamente, como lo marcan los protocolos internacionales, para no dañar. Entonces, pues, hacía también las necropsias. En ocasiones encontramos a las víctimas, en cuevas, las encontramos a la intemperie en los cerros o en casos de seguridad. Y que se hace ahí, pues, obviamente, brindar la atención, en este caso, hasta médica, de inicial, para trasladar a la víctima a un hospital para que fuera atendida. Estas agencias participan en delitos de alto impacto, entonces no es cualquier cosa pertenecer a un área de secuestros. Por el sigilo de la información que manejan es una, por el riesgo, porque sí manejan información y cuestiones muy delicadas. A ti te tocaba, y yo recuerdo haberte visto por ahí, eh, pues, de los pocos médicos, yo creo, incluso a nivel nacional, que tenías derecho a aportación de arma. O sea, tú cargabas una arma corta y aparte con tu chaleco antibalas Sí, a donde fueras. sí, No es normal un médico que ande con chaleco antibalas exactamente. Sí, como te comento, pues salimos a campo, andamos en el cerro. Afortunadamente, las personas que están ahí dentro de las WECs, pues son personas muy profesionales que obviamente, pues, los admiro, ¿no? Porque se entregan totalmente y son, eh, por ejemplo, son personas muy capacitadas, ¿sí? Que no solamente reciben capacitación aquí por parte del gobierno federal, sino que se van a capacitaciones internacionales al lugar y los capacitan personas donde, incluso hasta de Oriente, ¿sí? Donde se maneja mucho lo de secuestros y, pues, obviamente, pues, tienen aparatos también. ¿Nunca te tocó utilizar tu arma de cargo que tenías? Afortunadamente nunca. Afortunadamente, digo, pero sí te tocó algún enfrentamiento. Por lo regular, cuando había enfrentamientos, nosotros nos quedamos, kilómetros antes de llegar a la área roja, y ya entraron los peritos, ministerios públicos, ya cuando, pues, se había controlado, ¿no? Cuando la escena ya estaba segura. O escucharlos sí te tocó, Claro, sí, escucharlos porque me imagino que viaja todo el equipo, pero sí hay, como tú comentas, el área roja en donde, pues, ya van los que están armados, no solamente con armas cortas, armas largas, y, pues, ahí es donde ya van a toparse directamente, como se dice coloquialmente, con los secuestradores, ¿no? exactamente. También te tocaba entonces Sí, esa parte. exacto, sí. Te tocó, recuerdo que me habías comentado el caso pues, una persona que tuvieron en una cueva, y te tocó ir a esa cueva donde en una persona que estuvo secuestrada, si no mal recuerdo, unos 12 días, lo encuentran obviamente en muy malas condiciones. A ti te tocaba también certificar las lesiones, valorar las lesiones, el estado físico, su integridad corporal del secuestrado, de las víctimas. Exactamente, fue un caso de gran impacto para mí, ¿por qué? Porque una persona de la tercera edad estaba esposada y la cueva estaba a una profundidad más o menos como de, híjole, más o menos yo creo que como 500 metros y pues con la humedad, había muchas arañas, recuerdo también, y muy compacto el lugar. Entonces él estaba esposado con unas cadenas con una piedra.
y no se podía mover. Entonces las esposas, pues obviamente los grilletes, pues ya habían ocasionado también una lesión en las manos. Ya se podía ver hasta el tejido óseo. Hueso. Exactamente, pues ya estaba todo infectado. Se logra rescatar a la víctima y la trasladamos en helicóptero aquí a al hospital. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Y también te tocó en ese mismo evento valorar al victimario, a los secuestradores? O sea, a ambos. Sí, también me tocó. ¿Cómo separas esa ambigüedad de sentimientos, doctor, o te vuelves totalmente imparcial? ¿Cómo haces en esos momentos en donde ves una víctima, porque es una víctima de un delito, y ves al presunto, que cometió ese delito? Pues sí, tenemos que trabajar con esa impersonalidad, imper eh, lo cual, pues, lo recibimos hasta en esa capacitación la recibimos en la especialidad, si Ujú. recuerdas, Sí, sí, sí. que también nos La dan ética. clases de la ética, de psicología, de psiquiatría forense. Entonces, tenemos que saber separar cada cosa. ¿Cómo se comporta ante el médico forense un secuestrador? Que te tocó, me imagino, certificar varios secuestradores. Sí, bueno, como sabes, cada delincuente tiene un perfil criminológico. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo entrevistar a un homicida, a un psicópata o un sociópata, que a un secuestrador. Un secuestrador tiene una una forma diferente, ¿sí? Porque el psicópata te lo dice y te dice las cosas y, pues, como si nada, sin remordimiento, ¿no? Y un secuestrador sí, y más si le tocas algunos aspectos, por ejemplo, familiares, ¿sí? Entonces, ahí como que ellos les quiebra esa forma, esa parte, y a un psicópata, pues no, a ellos no les interesa, no tienen esa ese sentimiento. ¿Te tocó que se pusieran agresivos al momento de la valoración médica, secuestradores, que se pusieran violentos? En ocasiones sí, pero a la mejor era por la adrenalina o el nerviosismo, pero obviamente, pues, nosotros estamos capacitados para tratar con diferentes tipos de personalidades, ¿sí? Como forenses y médicos que somos profesionales, pues, lo entendemos. ¿Acudías tú con bata y tu chaleco antibalas al lugar o ibas sin bata? No, sin bata, Sin sin bata. bata, con mi uniforme táctico. Okey, que ya era hasta que llegaban a las oficinas en que tú ya te pones tu bata y ya lo certificas. Exactamente. ¿Es ahí donde lo certificabas? ¿Ya en instalaciones o también Te en lo lu pones en el consultorio médico con todas las las instrumentación requerida para eso. cómo encuentras ahora del otro lado al secuestrado cuando lo valoras? ¿Están vulnerables? ¿Cómo están? Sí, vulnerables, tienen, pues, un trastorno emocional, sí, pero afortunadamente hay también personas, psicólogos que los acompañan de atención a víctimas, y son desde un principio ellos los están manejando, ¿no? Los están, eh, allegando a la realidad nuevamente, porque ellos están, pues, antes imagínate la impresión, ¿no? De estar pensando en qué momento van a fallecer, en su familia, sobre todo, ¿sí? Qué fuerte el tema este del secuestro, siempre es delicado. ¿Recuerdas eventos que te hayan marcado a ti dentro del área de secuestros? Digo, ahorita vamos a los de las autopsias y otro, pero, ¿más eventos de ese tipo en área de secuestros? Pues sí, uno de esos es este caso, el que te contaba de la cueva. Otro fue el de un señor también de la tercera edad que privaron de la vida junto con su nieto. Y recuerdo que su nieto tenía alteraciones mentales y su nieto pues, supuestamente los familiares nos comentaban que lo seguía a todas partes. Pues era su ejemplo a seguir, ¿no? El señor. Y pues ese sí me impactó como por la Al forma. momento del secuestro se llevan a los 2. A los 2 exactamente, y los privan de la vida a los 2. Y, pues, a mí me impactó, ¿por qué? Porque, pues, era un menor de edad, o sea, que no le hacía nada mal a nadie. Y aparte, pues, con un retraso mental el joven, y pues sí, eso impacta También te tocó hacer esas autopsias. también. ¿Cómo le dices a la familia en esos momentos? Pues, ya los encontraron, pero tú les vas a decir que los encontraron muertos y aparte les vas a decir la causa de muerte. Difícil, ¿no? Es difícil, exactamente.
Y por lo regular, nuestra experiencia, entonces, casi la gente te llega y te pregunta: "¿Y sufrieron?". Es como una pregunta que tú sabes que te van a hacer, ¿no? La de: "¿Y sufrieron?". Sí, 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 es complicado ahí decirles, y ahí no tenemos el antecedente del previo. No sé si en ese caso en particular que me comentas si ha tenido detenidos o no, pero, pues, son casos muy, muy fuertes, muy fuertes. Casos, de otra índole, doctor, que te hayan tocado, que te hayan marcado también en tu, práctica forense. Pues, como te comentaba, lo de los niños maltratados, cuando me tocaba acudir también a los albergues, y, ahí me conmovía mucho, ¿no? Porque se ve mucho sufrimiento, muchos niños con falta de amor. Entonces, yo lo que hacía ahí cuando los visitaba, cuando me tocaba ir, pues, compraba dulces, ¿no? Para regalarles, porque, pues, ellos es lo que a lo mejor ellos requieren, por lo menos tener un momento de verlos reír, ¿no? La parte humana, ¿no? Del médico forense que dicen que es tan Frío. frío, insensible, que no sentimos y que no tenemos sentimientos. Esos pequeños detalles que tú tenías, pues acá no estamos hablando de cadáveres, pero sí de niños maltratados, niños que están en hospitales y que tú tienes que ir a valorar porque fueron víctimas de algún delito. Y el llevarles ese detalle, pues les cambiaba, ¿no? Exactamente, igualmente cuando, pues, en los casos de cuando hay, divorcios, que llevan a los niños también a que los certifiquemos, ¿no? Un caso en particular que me tocó fue que me llevaron una niña de 4 años, recuerdo, y la mamá decía que el papá le había infectado con herpes. Entonces, hicimos la valoración, y determinamos que no era herpes, sino que la niña tenía varicela. Sí, entonces, pues yo hice como nosotros tenemos todo que fundamentarlo, ¿sí? Hice la recomendación al Ministerio Público de que esa niña tenía que ser valorada que la enviaran al hospital infantil, para que ahí fuera valorado por un médico clínico, ¿sí? Para que fuera con el fundamento, que es lo que nosotros, siempre tenemos que hacer. Todo lo que nosotros emitimos, César, pues tiene que llevar un fundamento, no puede ir, subjetivo nada. Como decían antes, ¿no? A mi leal saber y entender. No, no, no. O sea, todo debe ir documentado y actualmente ya hasta con evidencia fotográfica de todo lo que dices, lo sustentas y a nosotros nos tocó también, ¿recuerdas esta transición del nuevo sistema de justicia que también nos atacaron de, de cursos, que ahorita los agradecemos? eh, fueron muy útiles porque no era lo mismo el sistema tradicional de cómo acudía el médico a rectificar o a ratificar sus dictámenes, ahorita ir a una audiencia de debate de un juicio Un oral, juicio oral, en exactamente. donde pues ya te topas y ya te interrogan y te cuestionan todo lo que hiciste porque emitiste un documento médico legal de eso. Exactamente. Y tienes que ir con el conocimiento porque te están interrogando y te interrogan de todo, Ok. ¿sí? Te interrogan hasta de La de tu patologías. escuela, de donde cuestionan mucho esta parte de la preparación del médico, la acreditación del médico, si realmente eres el idóneo para realizar la pericial que para el Sí, cual que efectivamente, fue como una solicitada. experiencia que yo tuve, fíjate también, que en un juicio oral trataron de desacreditarme. Me pregunta el abogado defensor que, bueno, me dice: "¿Tú eres médico forense?". Pues sí. ¿Tienes especialidad? Sí. Me preguntó mi cédula y pues obviamente se la di. Y me pregunta: "¿Y usted tiene experiencia en medicina clínica?". Le digo: "Pues sí, también". Pero me dice que es forense, le digo: "Sí, también soy forense". Entonces, ¿por qué dice que tiene experiencia en medicina clínica? Porque también trabajo en el área de urgencias en un hospital general. Y pues ya no puedo debatirme nada, ¿no? ¿Por qué? Porque manejo las 2 partes, tanto en un hospital como en un Y tú tuviste la parte, bueno, no lo mencioné en tu semblanza en un principio, pero tú estuviste muchos años en la Cruz Roja, ¿no? Como sí, paramédico fui también, paramédico, y eso te dio muchas ma tablas. exactamente. Desde que entré a primer año de medicina, pues, fui paramédico en inicié en la Cruz Roja, y hice cursos también diplomados en urgencias médico-quirúrgicas. Sí. ¿Cómo ves ahorita que hablábamos de esto de las escuelas, doctor? Les hablaba en un principio en la introducción que la medicina forense es una especialidad médica.
sabemos todos, como no es exclusivo de la medicina forense, que hay muchas escuelas que te ofrecen diplomados, que te ofrecen, maestrías, que te ofrecen cursos de especialización en 5 minutos, en línea, en un mes. ¿Cómo ves ahorita la práctica médico forense a nivel nacional y las preparaciones? ¿Cómo están saliendo? Yo pienso que es una parte muy álgida, ¿por qué? Porque cada vez somos menos médicos forenses, médicos especialistas, y casi por lo regular se contratan médicos generales en las fiscalías, en derechos humanos, en diversas partes donde se requiere un médico forense por la experiencia. En la actualidad, pues, hay muchas escuelas también, pues, de las que consideras patito, que te ofrecen hasta en 6 meses certificarte como médico forense, ¿sí? Y hasta te dan una credencial supuestamente, validada por la Secretaría del Trabajo, supuestamente con un número para que tú puedas ejercer como tal. Cuando no tienen la experiencia, no tienen la formación, ¿por qué? Para ser médico forense tienes que terminar la carrera de médico general, ¿sí? Y posteriormente concursar para la especialidad en medicina forense o medicina legal. Sí, y una vez acreditado y haber hecho nuestra especialidad de 3 años, pues ya te otorgan tu título y tu cédula de especialista. Entonces, todo eso lleva una formación de años, lo cual no puede ser comparada a 6 meses, ¿sí? Y sobre todo, ¿quién te dio las clases en esos 6 meses? Que en ocasiones son personas que tampoco en su vida han pisado un escenario. O que tampoco son médicos forenses. Exactamente. Sí, yo creo que reconocidas, doctor, no sé si coincidas conmigo, las más reconocidas, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que ahí egresan médicos legistas, y el Politécnico Nacional, que es ahí egresan con el título de médico forense, que a final de cuentas son sinónimos, pero, pues, unos egresan como médicos legistas, otros como médicos forenses. Sí, en la práctica, pues, hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. No sé si por ahí se me escape alguna otra escuela que conozcas. No, que yo sepa, no. Lo que sí es de que hay maestrías. Creo que, la especialidad también se ofrecía, si no mal recuerdo, en el Estado de México, un convenio por ahí entre la Universidad del Estado de México, no estoy muy seguro, y la Fiscalía del Estado. Algún convenio tenían por ahí y estaban, egresando también médicos con especialidad Exactamente, pero creo que eran presenciales. presenciales. Ujú. Okey. De ahí en fuera, De ahí en fuera, pues no, ninguno. no, ninguna. No metamos las manos al fuego, o Exactamente. ninguna. Quién sabe qué y a ver, sí me ha tocado a mí también que me pregunten, o también eso que mencionabas, muchas personas que dan clases, y no exclusivamente de medicina forense, me toca verlo con criminalistas, con criminólogos, con antropólogos, muchos, personajes o científicos forenses que dan clase en estas licenciaturas que tomaron un auge a raíz de las series gringas, CSI y todas estas, y empezaron a forjarse muchas licenciaturas, muchas escuelas con este tipo de licenciaturas que a final de cuentas no había mucho campo de trabajo para ellos y tomaban maestros de donde fuera. Donde fuera, exactamente, personas que a lo mejor habían sido, egresados de esas mismas escuelas y los tomaban para dar clases posteriormente a las siguientes generaciones, sin ninguna experiencia. Sí, sí, es complicado esto y cómo ha ido cambiando esto de la medicina forense, ha ido evolucionando. Pues a nivel nacional no hay una homologación en criterios muchas veces, en los sueldos tampoco, pues esto repercute en que no haya tantos médicos forenses como platicábamos ahorita. Sí, exactamente. Y, una de las no sé si recuerdas, es acá un proyecto que había muy importante, era en desarticular periciales, servicios periciales y hacerlo autónomo, que era una gran idea, como lo hacen en muchos países avanzados. Y que no dependieran de las fiscalías, o que no dependieran de otras instituciones, sino hacerlo autónomo, y yo creo que sería lo idóneo. Actualmente nada más Jalisco es el único Exacto, instituto el Estado de de hecho, México, pero de nombre, de no, pero depende. le pertenece totalmente a la fiscalía. Entonces, como tal autónomo y también con sus comillas ahí colgando,
es Jalisco, porque esta autonomía, pues a final de cuentas dependen de una junta de gobierno que es el ejecutivo, entonces pues también ahí lo correcto sería que fueran 100% autónomos con presupuesto propio y ahí sí, eso les daría pues una libertad diagnóstica como se debiera tener en todos Exactamente. lados. Sí, Secretaría de Salud, como que se les pagara como médicos, así como en la Secretaría de Salud y exactamente. como el grado de médicos especialistas. Sí, exactamente. Y yo creo que no es exclusivo, doctor, ahorita que decías, pues también los criminalistas, yo creo que todos, pues todos están muy bajos en sueldos, todo el gremio forense, si hablamos, todos los servicios periciales, fotógrafos, criminalistas, psicólogos, hablabas de pues, antropólogos, también tenemos ahí un déficit de antropólogos a nivel nacional, y con este problema tan grande que tenemos de desaparecidos en México, y aún así no hay mucho antropólogos, arqueólogos tampoco hay, Patólogos, patólogos, sí, que patólogos, se requieren, necesario. que es súper necesario tener un patólogo también. Sí, Sí. sí, 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 sí. Ya en la especialidad, pues, llevamos patología, llevamos, otros fundamentos hasta criminalística, y sabemos que es esencial tener un patólogo también. Sí, sí, sí. Doctor, pues no sé, algún mensaje que quieras dejar, algo que se nos haya pasado que quieras comentar a tus alumnos o algún mensaje en particular. Pues bueno, voy a hacer énfasis en, por ejemplo, los compañeros que médicos clínicos, énfasis en tener siempre en orden su expediente clínico. ¿Por qué? Porque una de las partes importantes de nosotros como forenses es también dictaminar, hacer dictámenes de responsabilidad médico-legal. Entonces, muchas de las veces, vemos consentimientos informados que están a medias, Ujú. ¿sí? Que no están firmados. Y obviamente, pues, eso que te da a decir que no hay una buena supervisión, ¿no? De los expedientes. Y yo pienso que es una parte fue una parte fundamental porque es nuestra defensa como médico el el expediente En clínico. los expedientes y también personal de enfermería y todos los que integran el expediente Todos los que clínico, están ¿no? involucrados, Hay una norma que establece cómo debe de estar integrado el el expediente expediente. clínico y es lo que revisa a final de cuentas un médico forense cuando hacemos estos dictámenes de responsabilidad técnico profesional. Exacto, y no solamente está involucrada una sola persona. Ujú. Están involucrados trabajadores sociales, enfermería, médicos, ¿sí? Y todos los involucrados en ello, o sea, deben de estar sus, formatos de interconsulta, sus notas, Sí, 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 sí. todo bien fundamentado. Todo bien fundamentado. Perfecto. Doctor, pues te agradezco mucho estar de forense a forense. Pues déjenos aquí los comentarios para el doctor. Te los haremos llegar, todas sus dudas, todas las personas ahí que quieran dejar sus comentarios, preguntas y dejar abierta la invitación al doctor para una segunda visita en donde todas esas dudas las podamos resolver y algún otro tema también que nos quieran sugerir invitados. Suscríbanse, déjenos sus like. eh, y pues de forense a forense, muchas gracias doctor por estar aquí. Sí, César, y un gusto. Gracias, muy amable.